Volvemos en un minuto. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Ha llegado el recibo del seguro del coche, y el de la casa, y el de vida. ¿Y? CaixaBank presenta Family Seguros, todos agrupados en una sola cuota mensual. Y además, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Todos tus seguros hacen familia. CaixaBank. En El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Buenas noches. El exministro de Defensa socialista, José Bono, mintió en el Congreso de los Diputados sobre dos de los militares que ejercieron labores de rescate y repatriación de los cadáveres de los 62 soldados muertos en el accidente del Yak 42. Ahora, el Partido Socialista apoya que se les retiren los privilegios de los que sigue disfrutando un lustro después de abandonar todo cargo político. Lo vemos ya en las 5 W. José Bono, el exministro de Defensa, responsable de acusar al gobierno del PP, de ocultar información y manipular la verdad en torno al accidente del Yak 42, mintió descaradamente sobre dos altos mandos del ejército. En concreto, el teniente general Antonio Beltrán y el general Luis Alejandre. Ambos buscaron reparación a su honor ante el rey don Juan Carlos y ante Rodríguez Zapatero. En concreto, Bono aseveró en el hemiciclo que uno de los militares cobraba 23.600 euros al mes en un destino elegido por el propio Bono en Ginebra para quitarle de en medio. Mancilló también el honor del teniente general Beltrán, encargado de la repatriación de los cadáveres, a quien el exministro acusó de negligencia, acusándole de mezclar sin la más mínima identificación los restos mortales de los fallecidos. Pero el escándalo en torno a Bono no se queda ahí y hoy, por primera vez, el PSOE ha apoyado que se le retiren los privilegios de los que sigue disfrutando años y años después de abandonar el cargo. Y es que, como expresidente de Castilla-La Mancha, la ley de gobierno de esa comunidad establece en su artículo 9 el derecho de todos los expresidentes a tener, una vez que están fuera del cargo, una secretaría de apoyo dotada con 2 personas, un local de oficina con los medios adecuados, un conductor, un automóvil de representación perteneciente al parque móvil de la Junta de Comunidades y un servicio de seguridad y protección personal. Pues bien, Bono tuvo todas estas prebendas a su disposición hasta hace poco más de un año, cuando a raíz de las propuestas de PP y de Podemos se conoció que había remitido una carta al actual presidente de Castilla-La Mancha, a Emiliano García Paje, para solicitarle su renuncia a estos privilegios. No renunció, en cambio, a la vigilancia personal que le prestan todavía a día de hoy la Guardia Civil y la Policía Nacional a cargo del Ministerio del Interior. En este informativo les vamos a contar todos los privilegios de los que disfruta Bono a cargo del Estado y les vamos a desvelar también el origen de su fortuna multimillonaria, labrada durante sus años en la política, fortuna, por cierto, de la que jamás Bono ha dado explicaciones y que difícilmente podría haber obtenido con sus sueldos oficiales. ¿Cómo es posible que mientras Cospedal, mientras Barrera han renunciado a todo privilegio, Bono haya seguido hasta el día de hoy disfrutando de toda clase de prebendas y además con la connivencia del Partido Socialista? Lo vemos en el editorial de Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Las mentiras de José Bono son de tal magnitud que han provocado un hecho insólito en el PSOE, que los socialistas, por primera vez en su centenaria historia, le hayan retirado su apoyo a un miembro ilustre de su banda. Bono mintió con toda la boca en el Congreso, vulnerando el honor de 2 generales españoles para atizar la hoguera propagandística del Yak 42 contra el PP. Contra los bolsillos de todos los españoles, Bono seguía disfrutando de privilegios obscenos
aún más en un país devorado por la crisis económica. Privilegios que hoy, por fin, el PSOE ha considerado indecente seguir manteniéndoselos. Pero es que Bono, además, sigue mintiendo por omisión al negarse a dar fehacientes explicaciones contables a Hacienda y a los españoles sobre el origen y crecimiento de su faraónica fortuna, que en modo alguno se corresponde con los salarios que ha percibido por sus cargos políticos. Bono es más falso que el tupé que oculta su calvicie. Bono hurtó del Ministerio de Defensa documentación sensible y trató de defenderse y de atacar con el botín de su prevaricación. Bono es el personaje más siniestro de su paisano manchego José Mota. El día que la vieja del visillo hable, José Bono acabará sentado en el banquillo de los acusados. A pesar de las quejas y protestas de 900 diplomáticos contra Donald Trump, las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses están a favor de sus políticas migratorias y de fronteras, medidas que en el Parlamento Europeo comparan ya con el Holocausto, al tiempo que piden que no se le deje pisar suelo europeo y que se declare también persona non grata a su embajador en la Unión. En este informativo les contaremos también cómo queda el todopoderoso Tribunal Supremo de Estados Unidos y para qué sirve. Cumbre separatista en el Parlamento Autonómico catalán, en la que todas las fuerzas independentistas fijarán la fecha para la celebración del próximo referéndum. Rajoy insiste en que no habrá consultas, sin especificar qué hará para impedirlo, mientras su mano derecha, Soraya Sáez de Santamaría, amenaza a los separatistas con la Constitución. Bueno, yo desde luego digo que no se puede celebrar un referéndum ilegal, porque es absurdo que alguien pueda decir que algo que es ilegal se pueda celebrar. Eso ni es consenso social ni es democracia. Usted ha elegido como interlocutor a la CUP. Aquí tiene al Gobierno y a otros muchos grupos cuyo interlocutor es una sociedad catalana. El Partido Popular introduce con su puerta giratoria al exdirector general de la Guardia Civil en el Consejo de Administración de Red Eléctrica Española. Arsenio Fernández de Mesa cuenta con un brillante currículum como jardinero y diplomado en servicios militares. Es una decisión empresarial. Abrimos este informativo centrados en la información internacional. Presten mucha atención al sondeo que están viendo en sus pantallas, en una encuesta realizada por Reuters, que confirma que hay más estadounidenses a favor de las políticas migratorias implementadas en sus primeros días de mandato por Trump que en su contra. En concreto, el 49% de los encuestados se muestra favorable a los vetos impuestos por la nueva administración, ya que Trump siga construyendo el muro con México que inició Bill Clinton en el año 94, mientras que el 41% se opone y el 10% se muestra indeciso. Sin embargo, más de 900 diplomáticos se han mostrado enérgicamente en contra del veto de Trump a varios países fundamentalistas musulmanes. Lo han hecho por escrito, utilizando un recurso oficial, el Dissent Channel, o canal de desacuerdo o discrepancia, que fue creado en una época precisamente muy convulsa en Estados Unidos, como es la guerra de Vietnam. Y seguimos centrados en las últimas decisiones presidenciales, porque en Estados Unidos los demócratas se han visto obligados a modificar la ley para tratar de esquivar el bloqueo a dos miembros del nuevo gabinete por parte de dos senadores demócratas que llevaban varios días ausentándose para impedir el nombramiento de los responsables de Sanidad y del Tesoro elegidos por Donald Trump. Finalmente, los republicanos han optado por cambiar las normas del Comité de Finanzas para poder aprobarlos sin necesidad de la presencia de los demócratas. Tampoco ha gustado el nombramiento del conservador Neil Gorsuch para el Tribunal Supremo. Pues vemos ya quién es ese nuevo candidato, qué es el Tribunal Supremo, por qué tiene tanto poder y por quién está formado. Empezamos por el perfil de Gorsuch. Neil Gorsuch nació y se crió en Colorado. Es conservador tradicional, estudió en la Universidad de Columbia y en la Escuela de Derecho de Harvard y se doctoró en Oxford. Trabajó también en el Departamento de Justicia como adjunto al fiscal general. En su trayectoria, Gorsuch ha destacado como un arduo defensor de la libertad religiosa y contrario absolutamente a la eutanasia. Durante el dilatado proceso de la reforma sanitaria más conocido como el Obamacare, defendió el derecho de las empresas a alegar objeción de conciencia religiosa para negarse a suministrar métodos anticonceptivos a los empleados que así lo solicitaran. Pero, ¿qué es y por qué tiene tantísimo poder el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Bueno, es el órgano que históricamente ha tenido que decidir sobre algunos de los asuntos legales más polémicos, como puede ser, por ejemplo, la legalización del aborto, el matrimonio gay o las armas. También
Es probable que el tribunal se pronuncie sobre derechos de los votantes, el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto, los prejuicios raciales en la policía y en el sistema judicial, así como la política de inmigración estadounidense. Veamos ahora quiénes lo forman. Cada uno de los 9 jueces que lo conforman tiene un nombramiento de por vida, después de haber sido propuesto por el presidente y aprobado por el Senado. Cabe recordar que Antonin Scalia era una de las voces más conservadoras del tribunal y que tras su muerte la Corte Suprema ha quedado con 8 miembros, 4 de línea conservadora y 4 progresistas. Pues repasamos ya a los 4 primeros. Los conservadores, bueno, está formado por John Roberts, el presidente, por Samuel Alito, por Clarence Thomas y por Anthony Kennedy. Frente a ellos, en el bando progresista están Elena Kagan, Sonia Sotomayor, Ruth Baden y Stephen Breyer. Por lo que vemos, tras la muerte de Scalia, hay un empate a 4. Pero ¿cuántos votos va a necesitar Gorsuch para conseguir entrar finalmente en el Tribunal Supremo? Bueno, en el Senado, Gorsuch va a necesitar que 8 demócratas voten a favor de su confirmación, aunque en una segunda votación le bastaría con el voto favorable de los republicanos, que tienen 52 escaños. Si Gorsuch logra el aval del Senado, el Tribunal Supremo mantendrá la composición conservadora que predomina desde el año 1972 y volverá al statu quo de 4 jueces progresistas frente a 5 conservadores, la misma distribución que tenía antes de la muerte de Scalia. Y un último apunte sobre la administración Trump, porque hoy la Casa Blanca ha lanzado su cuenta de Twitter en castellano, tras la polémica desatada en las últimas semanas con respecto a las informaciones que aseguraban que Trump había erradicado todo vestigio de español en las webs y cuentas institucionales. Nos vamos en directo hasta la redacción de La Gaceta. Pepe García Saavedra, muchas novedades en Francia, donde los candidatos a ocupar el Elíseo, Marine Le Pen y François Fillon, se están tirando los trastos a la cabeza. Pepe, cuéntanos esa última hora de las presidenciales galas. Buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Marine Le Pen podría seguir los pasos del Reino Unido y sacar a Francia de la Unión Monetaria si finalmente gana las elecciones. Según un asesor de la líder del Frente Nacional, el escenario ideal para el partido sería acordar con el resto de naciones el desmantelamiento de la eurozona. De no conseguirse, plantearía un referéndum para que los franceses determinaran si el país tiene que acabar fuera de la Unión Monetaria. Además, Marine Le Pen ha explicado su postura acerca de la situación que atraviesa el candidato de los republicanos, François Fillon. Cree que está completamente erosionado por la corrupción y le ve con escasas posibilidades de conquistar el Elíseo. Además, François Fillon este mismo miércoles ha dicho que todas las acusaciones que se han vertido sobre los supuestos empleos ficticios de su esposa Penélope son completamente falsos y ha acusado a la izquierda de orquestar una campaña en su contra. Además, ha asegurado que mantiene su candidatura para el Elíseo. Ha dicho exactamente que en una gran democracia como la francesa no se puede permitir que se tome como rehén a un candidato en estas condiciones. Vemos las declaraciones de François Fillon. Bueno, yo desde luego digo que no se puede celebrar un referéndum ilegal porque es absurdo que alguien pueda decir que algo que es ilegal se pueda celebrar. Una idea que al parecer no resulta tan absurda a los separatistas, que esta misma tarde han celebrado una cumbre sobre la celebración de la consulta para fijar de manera definitiva la fecha de su celebración, ya que en las últimas horas tanto miembros de Esquerra como integrantes de la CUP han exigido a Puigdemont que se celebre antes del verano. La de hoy es la segunda reunión de este órgano, creado el 23 de diciembre de 2016 para aglutinar al gobierno catalán, a los partidos, entidades económicas y sociales favorables a la celebración del referéndum, para ensanchar la base de partidarios de esta consulta en Cataluña, en toda España y entre la comunidad internacional. Con calendario no. Hoy el presidente de la Generalitat, Puigdemont, ha manifestado ante los cónsules invitados al Palacio de Gobierno que habrá referéndum pese a las amenazas del Estado. A millones de catalanes que piden de forma pacífica y convivencial una urna donde poder expresar, como decía, si quieren o no que Cataluña sea un Estado independiente. Esto lo haremos como muy tarde en septiembre de este año. Hay más novedades en la región porque allí la Generalitat activará el día 1 de julio el sistema informático que le permitirá recaudar todos los impuestos que pagan los catalanes, incluso los que ahora están en manos del Estado. Así lo ha avanzado el secretario de Hacienda del Gobierno, Lluís Salvado, en declaraciones a RAC1, donde ha explicado que tras 16 meses de preparación este programa denominado Espriu se pondrá en marcha para gestionar el impuesto que grava las bebidas con exceso de azúcar, incluido en los presupuestos de este año.
las informaciones que vamos conociendo cada día, como por ejemplo la aparición de esta plataforma donde Junqueras ya dice que tiene toda la información de los impuestos propios y también del Estado, lo que hacen es poner en evidencia que la Generalitat de Cataluña posiblemente está actuando al margen de la ley, que está robando los datos privados y los datos fiscales de los catalanes. Alusión al exjuez Vidal, a quien también se ha referido la vicepresidenta del Gobierno en un rifirrafe con Joan Tardá, al que ha advertido que si los soberanistas se saltan la ley, el Estado responderá a sus abusos con la Constitución. La respuesta va a ser el respeto al mayor consenso político y social de toda Cataluña y de España, que es la Constitución española, que ampara nuestra democracia, protege los derechos de todas las personas y pone freno a los abusos de los gobernantes. Así le respondía el portavoz de Esquerra, a quien Santamaría también ha afeado que tenga la piel más fina, dice, que la boca, por sus constantes declaraciones amenazantes. Pero ustedes tienen que saber que ya estamos en un escenario novedoso, en el cual todo depende ya de nosotros. Si ustedes se empeñan en negar las urnas, sepan que de igual manera vamos a convocar el referéndum y vamos a ejercer el derecho a decidir, razón por la cual creo que sería bueno que corrigieran, sería bueno que se sentaran en la mesa de negociación. Les autorizo al señor Casado, que se ha denigrado a sí mismo y ha denigrado al Partido Popular, afirmando que el Gobierno Democrático de Cataluña era un gobierno xenófobo. Por favor. Señor Tardá, ¿tiene usted más fina la piel que la boca? ¿O quiere que todos demos un curso de urbanidad parlamentaria con el señor Rufián? Los españoles son unos señoritos, hidalgos y funcionarios. Así lo cree Lluís Llach, quien llega incluso a definir a nuestro país como un cáncer. El cantante reconvertido a político, diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, como decíamos, se ha referido al Estado español como un cáncer que ha interpretado, dice, y reinterpretado la historia falsamente de arriba abajo. Así lo aseguraba el pasado martes en un acto de la ANC en Barcelona, a pesar de insistir en que ellos no están en contra de los españoles. Llama la atención tal grado de animadversión hacia lo español de alguien con una familia con tantísimos lazos con el régimen franquista. Eduardo, tiempo de escuchar tu opinión. ¿Es absurdo pensar que habrá referéndum, como dice Rajoy? No, no, en absoluto. Es todo lo contrario. Lo que es absurdo, señor Rajoy, es pensar que no habrá referéndum de independencia, porque ya se han celebrado dos. Uno con Zapatero en 2009 y otro con usted y su paniaguado PP el 9 de noviembre de 2014. Habrá referéndum porque usted y su gobierno carecen del coraje político necesario para impedirlo, y los separatistas lo saben. Habrá referéndum separatista porque ellos sí tienen la firme determinación de romper España, y usted y su gobierno adolecen del valor necesario para defenderla. Habrá referéndum separatista porque mientras ustedes apelan, como tibios leguleyos, a las leyes que son incapaces de cumplir y hacer cumplir, ellos apelan al mito y a la épica de la Cataluña independiente. Habrá referéndum separatista, señor Rajoy, porque ellos sí creen en la inexistente nación catalana y ustedes no creen en la multisecular unidad de la nación española. Ustedes solo creen en el mercado y en la Constitución, pero no en la patria. Ellos carecen de mercado y de Constitución, pero sí creen firmemente en su patria catalana, que solo se puede construir destruyendo la única patria de todos los españoles, de ellos también, España. Por eso habrá referéndum, porque frente al separatismo no hay nadie, no hay nada. Un nuevo escándalo de puertas giratorias agita a Génova. El exdirector de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, se incorpora al Consejo de Administración de Red Eléctrica Española con un sueldo de 175.000 euros anuales. Red Eléctrica es un grupo que cotiza en el IBEX, en el que el Estado ostenta una participación estratégica del 20%. La compañía basa casi toda su cuenta de resultados en la construcción y gestión de las grandes redes eléctricas del país y en el sistema eléctrico nacional. Por este motivo, la sociedad, presidida por el exsecretario de Estado, José Folgado, justificó el nombramiento de Fernández de Mesa en su experiencia y conocimientos, dice, en materia de seguridad integral. De hecho, el grupo asegura que su nuevo consejero reúne un perfil idóneo para sustituir en el cargo a Agustín Conde, exsecretario de Estado de Defensa, que dejó la compañía el pasado mes de noviembre. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, alega que el nombramiento se trata de una decisión empresarial. Es una decisión empresarial.
Pues así respondía Garamendi, jefe de Cepime, al ministro. Lamentablemente, a su juicio, en España se ha hecho política de la energía a costa de los consumidores. Porque en el tiempo se ha hecho política con la energía a costa de los consumidores, también los particulares, ¿eh? Y todo ocurre el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se niega a bajar el IVA a la luz y asegura que las eléctricas están perfectamente auditadas. De las 5 propuestas que me ha hecho, solo estoy de acuerdo con una, que es la primera, pero el problema que tenemos es que el modelo ya está auditado y se audita de una manera continuada. De las 5 propuestas que me ha hecho, solo estoy de acuerdo con una, que es la primera, pero el problema que tenemos es que el modelo ya está auditado y se audita de una manera continuada. Porque ustedes, para protestar, los primeros, pero para trabajar y hacer trabajo técnicamente de calidad, no tienen, perdone que se lo diga, ninguna capacidad. Tiempo de hablar con Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables. Conectamos con él en directo. Señor Morales, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué Rajoy se niega a bajar el IVA de la luz? Bueno, porque tiene otros compromisos con la Unión Europea. No es que técnicamente no lo pudiera bajar. De hecho, hay países, como es el caso de Bélgica, que recientemente, durante esta crisis, esta larga crisis que atravesamos, lo han hecho. Han bajado el IVA, si bien para una parte, una franquicia del recibo. Es decir, hasta un consumo que se considera vital, el IVA que se aplica es el súper reducido, y luego ya de ahí en adelante sí que se considera ya un producto normal y se aplica el IVA general, como es el caso de España, que como bien sabemos es el 21%. Señor Morales, ¿están las eléctricas perfectamente auditadas, como dice el presidente? No, yo creo que se confunde interesadamente. Algo que se hizo en la legislatura anterior, me refiero a la larga, que era una auditoría de una parte muy concreta que tiene que ver con la distribución, es decir, los cables. Esto sí, es la parte de redes eléctricas está perfectamente auditada, pero el resto del sector no. Y lo que es esencial para cambiar las reglas de juego de ese famoso mercado que nos ha arrastrado en los últimos días a unos precios históricos en la luz en España, lo que es esencial es conocer los costes de las centrales de generación, ¿no? Y ahí hay un enorme vacío desde que en 1998 se iniciara la liberalización eléctrica en España, ¿no? Hasta ese momento sí teníamos una serie histórica de lo que costaba producir 1 kilovatio hora con una central de carbón o con una central nuclear, pero desde entonces se rompió la serie histórica y por tanto ahora mismo no tenemos, solo podemos aproximar, pero no sabemos con exactitud cuáles son los márgenes de cada una de las centrales o de cada una de las tecnologías, mejor dicho, que operan en el sector eléctrico en España. ¿Coincide usted con la aseveración de Garamendi, que afirma que se ha hecho política de la energía a costa de los consumidores españoles? Bueno, coincido en que se ha hecho política, pero no ahora, y no por una parte específica del recibo, como se suele argumentar que son las renovables. En España se viene haciendo política energética con el recibo de la luz al menos en los últimos 40 años, dado que siempre los gobiernos han legislado para favorecer unas tecnologías u otras, ¿no? Evidentemente no han forzado a las empresas a invertir en esto, pero sí que las indicaciones eran suficientemente claras como para invertir en una tecnología o en otra, ¿no? Por esta razón, al final, yo niego la mayor. No es que dentro del recibo haya un 60% que sea regulado, que sea del gobierno, ¿no? Y el otro 40% sea energía. No, el 100% se debe al gobierno, puesto que es el propio gobierno el que directa. Por ejemplo, como es el caso de las centrales nucleares o las centrales hidráulicas en los años 80 o anteriores, o indirectamente, como es ahora el caso de las centrales de gas y los pagos que reciben a través del recibo de la luz, pues ha fijado el marco de juego, ¿no? Las reglas de juego de unas y otras tecnologías, ¿no? Por tanto, sí que coincido en que el recibo de la luz es 100% político. Ahora insisto en el 100%. No es solamente una parte político, sino que hasta la fecha los ciudadanos no hemos decidido qué fuentes de energía queremos, ni mucho menos el precio que estamos dispuestos a pagar por ellas. Señor Morales, gracias por su intervención y muy buenas noches. Pues del poder político a la élite financiera son las llamadas puertas giratorias, de las cuales Arsenio Fernández de Mesa, antiguo jardinero y diplomado en estudios militares, nada a priori muy relacionado con el sector eléctrico, es solo el último exponente. En Francia o Japón están prohibidas, pero en España muchísimos ex servidores públicos las han utilizado para retirarse de la política y convertirse en altos cargos de grandes empresas, sobre todo de compañías energéticas. ¿Cuáles han sido los casos más polémicos de esos retiros de lujo en nuestro país? Alba Vila, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Pues vamos a repasar los nombres más sonados de los políticos que se han reclicado en altos cargos. Y atención, especialmente a sus sueldos, que nada tienen que envidiar al salario de 175.000 euros que va a percibir el exdirector de la Guardia Civil. Comenzamos con los expresidentes del Gobierno. Felipe González fue consejero de Gas Natural hasta el año 2015, un cargo por el que se embolsó más de medio millón de euros por 4 años en la compañía. José María Aznar, por su parte, cobraba como asesor de Endesa 200.000 euros al año. Seguimos con Josep Borrell, exministro de Obras Públicas con Aznar, ahora consejero de Abengoa. Su sueldo estimado está en los 300.000 euros. Pedro Solbes, exministro de Economía y excomisario europeo, es ahora consejero de Enel, una empresa italiana dueña de Endesa. Su sueldo ronda los 132.000 euros. Elena Salgado, la de los brotes verdes que nunca llegamos a ver, exministra de Economía con Zapatero, percibe ahora 60.000 euros al año, también en Endesa. Leire Pajín, exministra de Sanidad con Zapatero, se convirtió en asesora política por la ONU por 120.000 euros anuales. Magdalena Álvarez, otra exministra del mandato de Zapatero, llegó a ser vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones y a cobrar 275.000 euros al año. Viviana Aido, exministra de Igualdad, es ahora asesora de la ONU y su sueldo asciende a los 130.000 euros al año. Rodrigo Rato fue vicepresidente del gobierno de Aznar y después presidente de la rescatada Bankia. Cobraba, escuchen, 2,3 millones de euros. Trinidad Jiménez fue nombrada recientemente consejera de Telefónica, empresa sobre la que tomó decisiones como ministra de Asuntos Exteriores por 200.000 euros anuales. La verdad es que llama la atención que los socialistas se atrevan a criticar lo de Fernández de Mesa. El último intento hasta hoy había sido el de José Manuel Soria. Fue propuesto por el gobierno del Partido Popular estando en funciones y tras renunciar al Ministerio de Energía por los papeles de Panamá para el Banco Mundial. El escándalo fue tal que tuvo que renunciar para presentarse. Pues muchísimas gracias, Alba. Y precisamente Mazalia Aguilar, analista y colaboradora habitual de esta casa, estuvo presente cuando Trinidad Jiménez fue colocada a dedo y con un sueldo millonario en Telefónica. Volvemos a la redacción para escuchar cómo se produjo esa contratación. Mazalia, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Entiendo perfectamente el enfado de la gente cuando ha visto la noticia de la puerta giratoria del Arsenio Fernández Mesa, pero no es la única puerta giratoria de la que tendríamos que estar enfadados. La mayor parte de las empresas del IBEX 35 tienen personajes políticos que ahora están como consejeros independientes y, sin ir más lejos, doña Trinidad Jiménez llegó en un momento a Telefónica cuando había que prescindir de un montón de empleados de la compañía porque los números no cuadraban. Pero no cuadraban para ellos, pero sí cuadraban para doña Trinidad Jiménez, que tenía un pedazo de despacho, un pedazo de coche, un pedazo de asistente, tal. Es decir, que aquí la ley del embudo, ancho para unos y estrecho para otros. Y qué distinto, por hacer un parangón, que lo que está pasando con el equipo del presidente Trump en Estados Unidos. Si alguien se toma la molestia de ver de dónde proceden estos señores, verán que ganan cualquier cantidad de dinero con sus empresas, que van a dejar de ganar por ser, eso sí, personas que van a dedicar 4 años a la gobernanza de su país, porque para estas personas, para los americanos en general, es un honor trabajar para su país. Y volverán después a sus puestos de trabajo o a tener otro puesto de trabajo porque son profesionales y son gestores. Insisto, ¿qué diferencia? ¿Cómo me gustaría a mí que en lugar de haber puertas giratorias en España hubiera personajes de la empresa privada que se dedicaran a hacer política por honor y por ayudar a su país a ser mejor? Me parece otro dedazo más, lamentablemente no es ni el primero, espero que sea el último, pero no es el primero y desde luego en eso, pues si con Podemos y nosotros podemos intentar endurecer la ley de puertas giratorias. Los tiempos que vivimos exigen una mayor ambición por parte de todos. Nuevo rapapolvo público de José María Aznar a su expartido, apenas 24 horas después de que el presidente de la Xunta de Galicia reconociera anoche en El Gato al Agua su posición favorable a legalizar los bienes de alquiler. Yo creo que este asunto debemos de reflexionar sobre él para regularlo. Y no puedo ampliar nada más. ¿Por qué? Porque a aceptar que esto es un asunto que debemos de debatir y que simplemente en el Congreso podemos acordar el que se debata, es un avance
que en mi opinión sería razonable plantearse. Redacción, José Javier Esparza, ¿estamos seguros de que el trasvase de votos del PSOE es a Podemos y no al PP? ¿Qué va a prometer a partir de ahora los socialistas si el PP ya aprueban leyes de ideología de género, no cambian la ley del aborto, no tocan la ley de memoria histórica, van a legalizar los vientres de alquiler? ¿No será que ya son lo mismo, pero el PP gestiona algo mejor la economía? ¿Cómo lo ves? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Bueno, es un poco las tres cosas, ¿no? Por un lado, yo no creo que haya un trasvase de voto masivo del PSOE a Podemos por lo siguiente. El voto tribal, digamos, ese va a seguir en el PSOE o a lo mejor se va a la izquierda, pero hay una gran cantidad de voto de, por así decir, joven, progre, burgués de centro-izquierda, que es al que el PP quiere buscar. No es el voto de toda la vida del PSOE, es otro voto distinto y ese es el que quiere conquistar. Frente a eso, ¿el PSOE qué va a hacer? Pues lo mismo que le está pasando en toda Europa, es que la izquierda no puede hacer gran cosa porque la derecha le ha comido ya el terreno de lo social y el de lo económico, la izquierda lo había perdido por su mala cabeza. ¿Qué va a proponer el Partido Socialista ahora? Al final solo puedes envolverte en la bandera roja como quería hacer Pedro Sánchez, pero eso es matar para siempre tus expectativas electorales, limitarte al voto tribal, por así decir, el que no va a cambiar, y por ahí no van a entrar. Es verdad que en toda Europa, no solo en España, cada vez más el centro derecha y el centro izquierda son lo mismo. Se diferencian en muy poquitas cosas, si acaso en el voto que siguen manteniendo remanente de un señor que es genéricamente de derechas y que no va a votar a un partido de izquierdas, aunque en la práctica ya estamos viendo para lo que sirve. Estamos viviendo el final de las ideologías en política, sin ninguna duda. Ojo, también el surgimiento de otras. Más que un final de las ideologías, estamos viviendo el nacimiento de paradigmas nuevos. Y esto es lo más interesante. Cierto, ni el PP ni el PSOE están en ese cambio de paradigmas. Son las 9 de la noche. Les avanzamos las noticias que todavía nos quedan por analizar a lo largo de este informativo. La novia de Pablo Iglesias, Irene Montero, trata de negar la realidad que todos pudimos ver, afirmando que la bronca de su novio con Errejón en el Congreso de los Diputados fue una conversación normal. Analizaremos con un experto en comunicación no verbal los gestos de Pablo Iglesias y de Íñigo Errejón en dicha conversación normal con apariencia de bronca monumental. Hombre, pues estaba sentada al lado en el escaño. Pero vamos, que fue una conversación normal, de verdad, os lo hemos dicho todos, que estamos hablando y ya está. Y estaban hablando en el escaño como tantas otras veces que no se convierte en noticia. Errejón no dice la verdad porque sí quiere ser secretario general de Podemos en lugar de Iglesias. En este informativo les vamos también a contar dónde está el origen de la guerra fratricida que mantienen Iglesias y Errejón. ¿Cuál es la mano que mece la cuna? Juan Carlos Monedero, el ideólogo fundador de Podemos, que echa más leña al fuego afirmando que Errejón miente al asegurar que no quiere ser secretario general cuando en realidad es lo que más desea. Un indiscreto micrófono abierto evidencia que la presentadora Ana Rosa Quintana deja de serlo cuando la mujer apaleada no es de su ideología. Me parece bien, dijo la presentadora feminista sobre la paliza que le dieron a una chica de 19 años en Murcia por llevar una pulsera con la bandera de España. Todo un pueblo contra un solo vecino. Esto es lo que está ocurriendo en Apobra do Caramía. Que el sonido del riachuelo y la naturaleza no les engañe. José Bono mintió en el Congreso de los Diputados sobre el papel y las responsabilidades de dos militares de alta graduación en la gestión del accidente del Yak 42. Tan evidentes son sus mentiras que el PSOE, por fin, ha pedido que le retiren a Bono todos los privilegios de los que aún disfruta 5 años después de abandonar la actividad pública. Por cierto, que Bono sigue sin dar explicaciones sobre su faraónica fortuna personal, imposible de haber sido obtenida con sus sueldos oficiales. Hombre, pues estaba sentada al lado en el escaño. Pero vamos, que fue una conversación normal, de verdad, que os lo hemos dicho todos, que estamos hablando y ya está. Y estaban hablando en el escaño como tantas otras veces que no se convierte en noticia. Nada, ya lo dijo ayer Pablo, que con perdón a los holandeses, no somos holandeses, hablamos con normalidad.
Para analizar si, como dice Irene Montero, la conversación entre Iglesias y Errejón ayer en la bancada del hemiciclo fue normal, o como aseguran los testigos presenciales fue una monumental bronca, contamos con la presencia en plató de Cristian Salomoni, experto en comunicación no verbal, a quien ya saludamos. Señor Salomoni, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, a su juicio, la bronca que vimos ayer, ¿fue una conversación normal, como dice Montero, o fue una bronca y una discusión como nos pareció a todos los periodistas, fotógrafos y diputados que estaban allí? La verdad que los dos tienen un comportamiento no verbal, siempre gesticulan mucho, se toman la cosa con pasión, por eso la gente piensa que no ha sido un enfrentamiento, pero en verdad sí que ha sido un enfrentamiento, una pelea. Pues si te parece, vamos a ver si podemos recuperar las imágenes de ese enfado. ¿Y en qué, dices Cristian, que sí que ha sido un enfado, en qué lo podemos ver? Estamos viendo ahí algunas de las imágenes de ese momento. Sobre todo en la gesticulación, gesticulan demasiado rápido, demasiado veloz. Nuestros gestos son el termómetro de nuestras emociones, por eso gesticular tan rápido significa que allí hay muchas emociones muy fuertes. Y sobre todo en los labios de Errejón vemos cómo intenta contener, tragar esta ira que está sintiendo, como poniendo los labios más gruesos, ¿no? Más apretándolo, como para intentar esconder y controlar esta ira. Señor Salomoni, además, en un momento dado, Errejón empieza esa discusión con las gafas puestas y en un momento dado se las quita. ¿Esto por qué lo hace? ¿Qué nos indica este gesto? Es que está agotado de intentar convencer en lo que están hablando, intentar convencer a Iglesias, pero no lo consigue, por eso está bastante, digamos, desesperado. Iglesias, además, hemos visto en las imágenes animadas que le daba como toquecitos en el brazo a Errejón. ¿Cómo podemos interpretar este gesto? ¿Es un gesto de desesperación, de impaciencia? La verdad que es un gesto de intentar hacer la paz, como acercándose a Errejón diciendo no te preocupes, por eso le pone ese gesto de ponerle la mano encima del hombro, como decir no te preocupes, escúchame. Digamos que Pablo Iglesias tratando de convencerle, ¿no? Tratando de convencerle de no preocuparse, porque Errejón ha sido, digamos, un poco el perdedor de esta pelea. Pero Cristian, hablabas precisamente de acercarse. En muchos momentos vemos cómo Pablo Iglesias llega a encararse, llega incluso a invadir en varias ocasiones el espacio vital de Íñigo Errejón. Vemos cómo se mete prácticamente en su espacio, acorralándole en su escaño. ¿Calificaría estos gestos de agresivos? Yo diría que no. Lo que es agresivo es la mirada, una mirada muy desafiante. La mirada de Pablo Iglesias hacia Íñigo Errejón. Íñigo Errejón parece más como derrotado, ¿no? Exactamente, agotado, derrotado, con gestos de desconfianza, desesperación, porque no intenta convencer a Pablo Iglesias, que tiene un papel más de pacificador, hacer la paz. Bueno, pacificador un poco agresivo, seguro estamos viendo también con sus gestos. Eso sí, porque claro, en una pelea intentamos siempre, hay uno que pierde, uno que gana. Cristian, en varias ocasiones también vemos cómo Íñigo Errejón se agarra la cabeza, ¿no? En una especie también como de gesto de desesperación. ¿Significa esto hartazgo, desesperación? O sea, el hecho de llevarse las manos a la cabeza, ¿qué nos indica? Que ya no puede más. Esos gestos de ilustradores, manipuladores, significan que él intenta en toda la manera explicarle a Pablo Iglesias sus razones, pero no lo consigue. Él ha sido, digamos, el perdedor de esta pelea muy animada. Además, en otros momentos vemos también al número 2 de Podemos, veremos por cuarto tiempo, Íñigo Errejón, pues como por ejemplo pues tiene cara de resignación, aprieta los labios, como decías en otros momentos, e incluso lo estamos viendo, levanta mucho las cejas. ¿Esto qué significa en lenguaje, en comunicación no verbal? Una palabra, resignación. Mirar hacia abajo, que lo hace mucho durante esta pelea, levantar la ceja hacia el interior, eso es resignación. Ha perdido esta pelea. Se da por derrotado si lo vemos desde fuera. Exactamente. Además, tras 40 minutos de bronca intensa, Errejón e Iglesias, después, ya cuando consiguieron salirse de ese enzarzamiento de pelea, se refugiaron cada uno en sus móviles. Eso es como evadir la situación. Ya no pueden más, han intentado en toda la manera hacer la paz, intentar llegar a un acuerdo común, pero es que no pueden más. Por eso intentan mirar el móvil o irse en otro sitio. Eso es intentar escaparse de la situación. Es como una vía, una fuga de la situación. Una fuga de escape, sí. Y bueno, si tuvieras que apostar de 0 a 10 si se pelearon o no se pelearon, tú lo tienes clarísimo. Yo lo tengo clarísimo, es un 10. Se pelearon. Lo que hacemos es la diferencia en su comportamiento habitual, que sí es siempre bastante agresivo, vehemente, sí. Pero sí que aquí han tocado, digamos, bastante comportamiento no verbal de enfado y agresividad por todo lo que estaba explicando. Y ya por último, Cristian, ¿quién comunica mejor gestualmente de los dos, Pablo Iglesias o Íñigo Errejón? Porque vemos a uno pues más resignado, al otro más beligerante,
pero ¿qué es lo que empatiza, o sea, qué es lo que llega más? En comunicación política, verbal y no verbal, en mi opinión, ganaría Errejón, por todo el tema de cómo comunica, cómo lo dice y lo que dice. Parece más moderado, ¿no? El otro parece más agresivo. Eso es, con ese ceño fruncido lo que intenta transmitir es bastante agresividad, y eso nosotros que analizamos y aconsejamos a los políticos es dar más asertividad más que agresividad. Pues Cristian Salomoni, muchísimas gracias por acompañarnos y por vosotros. ilustrarnos en esta monumental bronca, que ya lo podemos decir claramente, y buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias. Y a pesar del momento de ayer, del show, poniéndose verdes de plató en plató, los aludidos niegan la mayor y dicen que siempre hay tiempo para intentar en el último momento, aunque sea en el último minuto, llegar a un acuerdo. Bueno, hay tiempo todavía. Creo que tenemos que seguir trabajando en la dirección de buscar el mayor número posible de acuerdos, aunque finalmente no hubiera acuerdos de listas, y lo fundamental es que Podemos esté unido, y yo voy a seguir trabajando para ello. Sí, hasta el último minuto hay que intentarlo. Pues nos vamos en directo hasta la redacción, allí está María Durán, porque se acaba de producir la última noticia, precisamente relativa a Podemos, y es que Carolina Vescanza, harta de todo este guirigay, ha decidido que deja la ejecutiva. María, cuéntanos, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues son las 9:09 y hace exactamente una hora, las 8:09, Carolina Vescanza, la hasta hoy número 3 de Podemos, cofundadora y una de las caras más conocidas del partido, publicaba en su cuenta de Twitter un enlace a una carta que firman ella y el economista Nacho Álvarez, como ella, miembro de la ejecutiva de Podemos hasta hoy, porque Carolina Vescanza no solo renuncia a la ejecutiva de Podemos, también a todos sus cargos. En esta carta, en este folio aproximadamente, dice Carolina Vescanza, entre otras cosas, que ayer se cumplieron 2 años de la Marcha del Cambio, han pasado muchas cosas desde entonces y Podemos se ha hecho más grande y más fuerte, aunque no lo suficiente como para garantizar el cambio con el que soñaban, dicen, y además hace hincapié en que Podemos es algo que ya no pertenece a las personas que lo fundaron. Además hace referencia a ese colectivo en mayo de 2011 que constituyó ella con algunos diputados y miembros de la ejecutiva partidarios, pensando en Vistalegre. Querían proponer a los principales equipos, a los que en ningún momento nombra, pero se refiere a los de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, un acuerdo de mínimos destinado a desactivar el enfrentamiento y evitar choques de trenes. Dice también, otra vez en referencia a los números 1 y 2, que piensan que son los equipos más fuertes los que están actuando de espaldas a la voluntad de diálogo y acuerdo, una voluntad que ella cree que es compartida por la mayoría de personas inscritas en Podemos. Y termina así diciendo que ha sido un honor formar parte tanto del Consejo Ciudadano y Consejo de Coordinación Estatal como de haber dirigido la Secretaría de Análisis Político y Programa y la Secretaría Económica. Así que, Beatriz, podemos decir a estas horas que Carolina Vescanza se marcha de Podemos. Pues María Durán, bombazo informativo. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Errejón no dice la verdad porque sí quiere ser secretario general de Podemos en lugar de Iglesias. Errejón quiere arrebatarle la secretaría a Pablo Iglesias, de ello está convencido Monedero y así lo dice ya públicamente, y es que no es la primera vez que el cofundador de la formación morada deja en evidencia su absoluta enemistad con el que en Podemos llaman el niño. Iñiguito, no voy a decir que quiero que se vaya a la India, ¿no? A encontrar su yo. Íñigo, menos frialdad política y más calor. Yo creo que la política concreta tiene reglas y compañías que yo quiero lejos de mí, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque Pablo dice unidad y dice Íñigo, aquí no va a haber unidad al toque de corneta. Joder, tío, o sea, está Pablo diciendo unidad y vamos a llevarnos bien y tú le llamas toque de corneta. Pues esta mala relación entre los antaño más cercanos colaboradores de Pablo Iglesias cobra especial relevancia estos días, ya que explica muchísimos de los ataques sufridos por Íñigo Errejón en las últimas semanas. Además, se confirma lo que ya era un secreto a voces y los anticapitalistas presentan alternativa a Iglesias. Y es que en la formación morada, a tenor de lo publicado en las últimas horas, se llevan todavía peor de lo que nos podíamos imaginar. Vamos a ver por qué. Es muy importante entender y saber el porqué de los repetidos y furibundos ataques, como acabamos de mostrarles, de Monedero contra el todavía número 2 del Partido Morado. Y es que, según hemos sabido hoy por el diario ABC,
La guerra en Podemos empezó muchísimo antes de lo que podríamos pensar y no tras el mal resultado del 26J, por el que Pablo Iglesias culpa a Íñigo Errejón de una campaña demasiado marketingiana y por el que Errejón culpa a Iglesias por la confluencia contra Izquierda Unida. Todo empezó muchísimo antes, como decimos, se remonta a abril de 2015, cuando Íñigo Errejón consiguió que Pablo Iglesias hiciera dimitir a Juan Carlos Monedero tras hacerse público que cobró y, sobre todo, que no declaró 400.000 euros de asesorías en Venezuela. Para empeorar la situación, poco después estallaba el escándalo de la beca Black de Íñigo Errejón en la Universidad de Málaga, pero no le costaba la cabeza, como sí le había ocurrido a Juan Carlos Monedero antes. Tampoco habría sido decisiva, sino un síntoma más del mal clima que ya existía en Podemos, la batalla entre Irene Montero, pues la actual jefa de gabinete y actual novia de Iglesias, de Pablo Iglesias, y Tania Sánchez, la exnovia del secretario general, que tras su ruptura se habría acercado más al número 2. Y es que quienes dentro de la propia formación han apodado a Montero como Yoko Ono pasan por alto que no sería esta quien ha separado a los antes inseparables amigos, sino que el tercero en discordia es Juan Carlos Monedero. De esta manera, y a pesar de seguir siendo la candidatura mayoritaria, los pablistas van viendo cómo su área de influencia pues, se va viendo mermada por los movimientos de la gente de Íñigo, así les llaman ellos, y aún así se mantienen fieles al secretario general los ya mencionados Irene Montero o Juan Carlos Monedero, Ramón Espinar o el antes anticapitalista Pablo Echenique, con fe inquebrantable en Iglesias desde que éste le nombró secretario de organización. ¿Quiénes están en el otro lado? En el bando de Íñigo Errejón, bueno, pues Rita Maestre, Tania Sánchez, como decíamos, Clara Serra, Pablo Bustindui o Luis Alegre. Recordemos que es por él por quien se inician los enfrentamientos en Madrid al ser impuesto por Pablo Iglesias a la mayoría errejonista y que cosas del destino se ha terminado alineando con las tesis errejonistas que abogan por restar poder al número 1 del partido. Y tenemos esa novedad, Carolina Vescanza también había tratado de mediar hasta el último momento entre ambos, encabezaba pues una corriente más pequeña que contaba con algunos diputados fieles, pues la llamaban incluso, que consideraban que era la tercera vía, ya que se había acercado muchísimo al economista Nacho Álvarez, antes errejonista, confesó, bueno, esto ya no puede ser, no se va a presentar a ninguna candidatura, es más, deja Podemos, como les acabamos de contar. Por último, última corriente, los anticapitalistas ya tienen lista propia, son ellos los que van a decidir lo que pase finalmente en Vistalegres, y pablistas o errejonistas, por eso tratan de atraerles todos. No son en absoluto enemigos de Pablo Iglesias, pero trataron de arrebatarle el liderazgo anteriormente con Pablo Echenique a la cabeza. Miguel Urbán, aquel que dijo tras los atentados de París que había gente a la que no le quedaba otra opción que inmolarse, bueno, pues lidera esta candidatura. Otros anticapis, como ellos se llaman ilustres, son Teresa Rodríguez, Kichi también en Andalucía. Además, Urbán ha integrado en su lista otro rostro muy conocido, la feminista Beatriz Gimeno. Y es que, bueno, pues anticapitalistas y sin duda también feministas y a favor de los postulados más radicales de la ideología de género, colectivo del que Gimeno es activista radical. Lo que se hace es aceptar la revolucionaria idea de que las niñas pueden tener pene y que los niños pueden tener vagina. Por tanto, que tener unos determinados genitales no determina el género, que las personas con cromosomas XX o XY no son necesariamente hombres o mujeres, sino que eso es, de alguna manera, una elección. A Ana Rosa Quintana le parece bien esto que están viendo en sus pantallas, la brutal paliza a una joven de 19 años por parte de varios matones que la vapulean, la majan a patadas en el suelo. Bueno, pues la agresión ocurría hace unas 2 semanas cuando la joven salía a fumar del bar La Boca del Lobo en la localidad de Villena. Los agresores de extrema izquierda la tenían fichada por su ideología de extrema derecha y esperaron a encontrarla en la calle para agredirla brutalmente. Sin embargo, el tema ha vuelto a adquirir relevancia tras un micrófono indiscreto que ha delatado a la presentadora de Telecinco cuando Ana Rosa Quintana aseguraba fuera de cámara que le parecía bien que le hubieran partido la cara. Todo un pueblo contra un solo vecino. Esto es lo que está ocurriendo en Apobra do Caramía. Que el sonido del riachuelo y la naturaleza no les engañen. Pues hoy Ana Rosa Quintana ha puntualizado sus palabras asegurando que quería dejar muy clara su condena a la salvaje agresión contra una chica de apenas 19 años por el simple hecho de tener una ideología contraria a sus agresores. No ha dicho esto, simplemente ha dicho que ella lo condenaba.
Pues aquí, por lo visto, yo dije. Digo por lo visto porque primero no soy consciente y es una frase sacada de contexto y que no me acuerdo del contexto, que eso es lo más importante. Yo no digo una cosa dentro y otra fuera, pero desde luego lo que no opino es que me parece bien que le hayan partido la cara a nadie. Compañeros, o sea, vamos a ver, yo llevo 12 años haciendo este programa, 4 horas diarias, y digo en esta cadena lo que quiero y lo que me da la gana. Yo creo que no hay que pegar a nadie, independientemente de lo que piense. Que te alegres de que le den una paliza a alguien, eso me parece muy mal. La violencia, yo creo que solo genera violencia, y lo que hay que hacer es aplicar la ley. Una barbaridad, o una bestialidad. No se puede decir eso. Yo creo que la violencia no se justifica bajo ningún concepto. Sobre todo si eres presentador, pues no, tienes que tener un poco de cuidado con lo que dices. Cada uno tiene sus ideas y bueno, algunas más respetables que otras supongo, o todas respetables, pero tampoco voy a pegar a nadie por ello. Creo que ningún tipo de violencia se puede justificar nunca. Apología del terrorismo, sencillamente. A la tía esa la deberían, a la Ana Ranosa Quintana, que una tía que no vale nada, pues la deberían enchironar también. La chica se equivocó anteriormente y los que han atacado también. No es justificable nunca. No sé si lo digo con esa intención, pero si no, está muy equivocada. Me parece una barbaridad, además. Eduardo, Ana Rosa Quintana vende la imagen de mujer sensible, moderna, demócrata. La mayoría, de hecho, de sus espacios televisivos están dedicados a condenar de manera explícita el bullying, los malos tratos a las mujeres. Y, sin embargo, un micrófono nos ha mostrado su verdadera cara. El micrófono no miente, como el algodón. Sorprenderse porque a la feminista de pacotilla, Ana Rosa Quintana, le parezca bien que majen a palos a una chica de 19 años en Murcia por llevar una bandera de España en la pulsera, es no conocer a la plagista Ana Rosa Quintana, una de las princesas de la escoria televisiva que intoxica y adormece a los españoles todas las mañanitas. Ana Rosa Quintana está contra la violencia machista, pero le parece bien que 12 bárbaros de izquierdas intenten linchar a una chica de 19 años. Ana Rosa, cuyo almíbar feminista es más cursi y empalagoso que ella misma, carece de piedad para una chica de 19 años reventada a palos por la izquierda, que, por cierto, siente la misma simpatía por Ana Rosa que por la víctima de Murcia. Ana Rosa ha salido rauda a desmentir la evidencia de su crueldad, de su sectarismo y de su almibarada defensa de los débiles, tal y como salió a desmentir la evidencia de su plagio literario, Sabor a hiel, una novelucha indecente en la que ella no escribió ni una sola línea. Mintió al presentar el plagio y mintió al tratar de explicarlo, cuando las dos escritoras plagiadas por Ana Rosa Quintana, Danielle Steel y Ángeles Mastretta, residenciadas en Estados Unidos, amenazaron con llevarla a los tribunales. En Estados Unidos el plagio se paga con dinero, mucho dinero y con deshonor. Por eso la editorial de Ana Rosa tuvo que hacer virguerías jurídicas y económicas para que no la crucificaran. La mentira literaria de Ana Rosa desapareció de las librerías y, como estamos en España, Ana Rosa creció en audiencia en la misma medida que su prestigio profesional se iba por el sumidero de las cloacas. Ana Rosa, pues, tiene mucha audiencia y mucho dinero, pero ningún prestigio, que es lo que ella busca desesperadamente. Quiso ser Oriana Fallaci y se ha quedado en Ana Rosa Quintana, la plagista de Danielle Steel y de Ángeles Mastretta. Quiero reiterar y asumir como propias las palabras que en esta misma Cámara pronunció hace escasas fechas la ministra de Defensa. Hago mías sus palabras porque creo que es de justicia. Ayer estuve con los familiares de las víctimas, una reunión franca, cordial, los escuché. Pues ya lo han visto, Mariano Rajoy se ha apropiado como si fuera suyo el perdón de María Dolores de Cospedal, la ministra de Defensa, a los familiares de las víctimas del Jack 42, el mismo día en el que hemos conocido que José Bono, exministro de Defensa socialista, mintió sobre los 2 militares que se encargaron de la repatriación de los cuerpos de los soldados españoles fallecidos durante ese accidente. Nos cuenta todos los detalles de ese escándalo María Matos. María, buenas noches.
Así es, Beatriz, buenas noches. José Bono mintió en sus declaraciones en el Congreso de los Diputados cuando tuvo que dar explicaciones por el Yak 42, concretamente propagando falsedades sobre dos de los militares encargados de la repatriación de los cuerpos del accidente. En concreto, ellos son el teniente general José Antonio Beltrán y Luis Alejandre, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Sobre el primero, Bono dijo que cobraba 23.600 euros de sueldo y que él mismo, Bono, le había enviado a Ginebra, en Suiza, para quitárselo del medio. El teniente asegura que jamás ha cobrado ese sueldo y que lo de su traslado estaba previsto anteriormente, antes del accidente. Y sobre el jefe del Estado Mayor, Bono dijo que se le había cesado por haber insultado al presidente del gobierno, por aquel entonces Rodríguez Zapatero, y el teniente envió una carta personalmente para decir que esas afirmaciones que Bono había hecho eran completamente falsas. Pues muchísimas gracias, María Matos. Su reaparición en el asunto del Yak 42 para exigir al Ejecutivo del Partido Popular que pidiera perdón e incluso las amenazas en las que llegó a afirmar que tenía documentos relativos al caso, parece que no le han salido bien, le ha salido el tiro por la culata a José Bono. Y es que gracias al diario ABC hemos sabido que el exministro de Zapatero mintió para desacreditar a esos dos militares del Yak 42 a los que ahora tanto parece querer defender. Un escándalo más que se une a una larguísima lista protagonizada por el político que a día de hoy sigue manteniendo toda clase de privilegios un lustro después de dejar todo cargo público. Por primera vez y tras las informaciones publicadas, el Partido Socialista aprueba que se le sean retirados todas esas clases de privilegios. Hace prueba con documentos que el exministro de Defensa, José Bono, intentó desacreditar a dos de los militares afectados por el accidente del Yak 42, propagando falsedades sobre su trayectoria profesional en las Fuerzas Armadas. Los dos militares salpicados por las mentiras urdidas por Bono son el teniente general José Antonio Beltrán, que gestionó la repatriación de los cuerpos, y Luis Alejandre, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Además, recientemente, el pasado verano, se hacían públicas las malas condiciones de sus guardaespaldas, de los que el expresidente del Congreso, exministro y expresidente autonómico, sigue disfrutando a costa del erario público. En concreto, estos beneficios del millonario expolítico, 5 años después de dejar la actividad oficial, nos cuestan a todos los españoles 150.000 euros anuales. Eso sí, puede ser que por poco tiempo, porque este martes los tres partidos con representación en el Parlamento de Castilla-La Mancha, PP, PSOE y Podemos, votaron eliminar los privilegios a los que por ley tienen derecho los expresidentes de la región, que actualmente ya solo disfrutaba Bono en lo relativo a seguridad. Este acuerdo es una novedad con respecto a hace 14 meses, cuando PP y Podemos hicieron la propuesta, pero el PSOE se negó e incluso Emiliano García Paje le pedía a Bono que no renunciara a sus privilegios. Bono tenía hasta entonces una secretaría de apoyo dotada con 2 personas, un despacho, un conductor, un automóvil de representación